Dicen que el tuerto es rey entre los ciegos. Visto así, Ernesto Zedillo es uno de los expresidentes mejor recordados o menos odiados, dado que pertenece a un selecto club donde hay personajes que, eso sí, en verdad polarizan y desatan pasiones como Calderón, Salinas, Fox y Peña. En otras palabras, a los demás expresidentes se les achacan tantos cadáveres en el armario que la herencia de Zedillo parece palidecer frente a esos otros sexenios. ¿Acaso le ayuda el hecho de que contribuyó a que hubiera transición al no impedir el triunfo de Fox en el año 2000 o de incluso haberlo propiciado? Lo cierto es que el sexenio zedillista sí que guarda cadáveres en el armario, y no me refiero solamente a las matanzas en Acteal y Aguas Blancas, que por sí solas ameritarían un capítulo aparte. Quizá el asunto que más rechazo concita de la administración zedillista sea el famoso rescate bancario conocido como Fobaproa. La historia es esta. A fines del sexenio salinista, las perspectivas económicas que prometía la entrada en vigor del TLC hizo que todo mundo se endeudara. Medio México empezó a pedir créditos bancarios, lo mismo personas físicas que morales. Para 1993, el quinto año Salinas, la expansión del crédito alcanzó el 41% del PIB. Todo comenzó a descomponerse en el 94 con el alzamiento zapatista y los magnicidios de Colosio y Ruiz Massieu. Al arrancar el sexenio de Zedillo en diciembre de ese año, su gobierno operó una devaluación que se había venido posponiendo por razones políticas, pero lo hizo tan mal que puso a México en posición de insolvencia ante el vencimiento de pagos que se tenían que hacer en dólares a diversos acreedores internacionales. Como consecuencia de ese desajuste cambiario, las tasas de interés se fueron a las nubes y millones de personas dejaron de tener capacidad para pagar sus créditos bancarios, lo que llevó a una crisis generalizada del sistema financiero. Si en diciembre del 94 las tasas de interés rondaban el 20%, para marzo del 95 habían superado el 100%. La idea del Fobaproa era rescatar a la banca de esa debacle. El problema es que a los ciudadanos y empresas comunes y corrientes se les impusieron condiciones draconianas para renegociar sus adeudos, mientras que a los banqueros y antiguos aliados del régimen se les permitió pasar a la panza del Fobaproa millonarias deudas ilegales que lo mismo incluían autopréstamos que se habían dado a sí mismos, donativos ilegales a diversas campañas electorales como las de Colosio y el propio Zedillo, y pérdidas de banqueros y sus bancos por haber incurrido en actividades especulativas. Al final, todos esos pasivos fueron asumidos por el gobierno mexicano, es decir, se convirtieron en deuda pública que pagaremos los mexicanos con nuestros propios impuestos. Hablamos de 552,000 millones de pesos. El gobierno zedillista aseguraba que tardaríamos 30 años en pagar esa deuda, pero hay quienes calculan que debido al pobre crecimiento que ha tenido el país desde entonces, tardaremos en realidad 70 años. O sea, los mexicanos que vivieron la era zedillista heredarán su deuda a sus nietos y bisnietos.